La palabra del Señor nos sigue diciendo y dice que no ignoramos sus maquinaciones. ¿De quién? De nuestros hermanos. Dice, no ignoramos sus maquinaciones del enemigo, Jehová los reprenda. Dice, para que Satanás no gane ventaja. No ignoramos sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja. Es decir, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Es decir, que cuando nosotros estamos ignorantes a las maquinaciones, al plan que el enemigo tiene en contra nuestra, el enemigo es cuando gana ventaja. Y a veces, hermanas, por favor, y a veces lo identificamos, pero hay otras veces que no. A veces somos ignorantes a esas maquinaciones que el enemigo se levanta en contra nuestra. Y es en ese momento cuando el enemigo gana ventaja en contra de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 11:13. Dice, temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. El enemigo te atacará con astucia. El enemigo te atacará con astucia. Muchas veces no lo verás venir. Y usará distintos tipos de artimañas para atacar tu casa, atacar tu vida, atacar tu hogar. Y en esta tarde lo que quiero es descubrir, si el Señor me lo permite, alguna de esas artimañas. Vuelvo a leerte, dice, temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. La palabra del Señor nos sigue enseñando y nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todos hemos leído o hemos escuchado ese pasaje, pero sigue diciendo, dice, sed sobrios y velad. Es decir, el Señor te avisa de que tienes un enemigo. El tal es como un león y todos sabemos cómo atacan los leones. Los leones se agazapan e intentan que su presa esté descuidada. ¿Para qué? Para atacarla y devorarla. Pero dice la palabra, dice, sed sobrios, es decir, tened control, estar serenos y velad. ¿Qué significa velar? Velar es estar atentos, estar despiertos cuando otros duermen. Si tú estás sobrio, si tú estás velando, aunque tú tengas un enemigo que intente atacar tu vida, ese enemigo no podrá hacer nada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Déjame leerte. Déjame hacerte una pregunta. ¿A cuántos les ha pasado que cuando te quieres poner bien en el Señor, ¿verdad? ¿Me ha pasado a mí solo? ¿Soy yo el único raro? Cuando intentas ponerte bien en el Señor, no sé qué es lo que pasa, pero parece que todos los leones se han levantado en contra tuya. Entonces, ¿tú te crees que eso es natural? ¿Tú te crees que eso pasa porque sí? El enemigo quiere atacar tu vida y lo quiere hacer en el área de tu vida espiritual. Dice la palabra del Señor, Nehemías 4:7 en adelante. Cuando Nehemías junto con otros hombres de Dios se disponen a reconstruir el templo y los muros y demás, mira lo que pasa. Nehemías 4:7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, mira lo que pasó con estas personas. Se encolerizaron, se manifestaron, porque Nehemías estaba reconstruyendo los muros. Dice,
y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Nehemías intentó reconstruir los muros y sus enemigos se encolerizaron. Quiero decirte algo. Cuando tú intentes acercarte al Señor, cuando tú intentes alcanzar lo que Dios tiene para tu vida, cuando tú intentes quitar de tu vida todo aquello que estorba al propósito de Dios para ti, cuando tú quieras dejar tu antigua manera de vivir y reconstruir los muros de tu vida espiritualmente, habrán enemigos que se encolaricen en contra tuya, que se levanten en contra tuya y que te quieran hacer daño. ¿Qué vas a hacer cuando eso ocurra? Seguimos leyendo. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Mira, quiero decirte algo. Cuando tú estés bien en el Señor y estés fuerte, recibirás ataques del enemigo, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes cuándo vas a recibir más ataques? Cuando estés cansado de luchar. Cuando tú bajes tu guardia, tu defensa. Dice la palabra del Señor: la fuerza de los acarreadores, de los que llevaban las piedras para levantar el muro, se habían cansado, ya no querían seguir trabajando. Y mira lo que hizo el enemigo. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y mira lo que hacen sus enemigos. Oye, te he dicho que tienes un enemigo que anda como león rugiente. A ver si te recuerda esto. Y nuestros enemigos dijeron, escúchame con atención que esto es palabra de Dios. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Oye, ¿es fuerte o me lo parece a mí? Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El Señor quiere seguir obrando contigo. Si tú piensas que el Señor ya se ha cansado, que el Señor ya se ha olvidado, que el Señor ya no puede hacer nada contigo, quiero decirte algo, estás confundido. El Señor no se le acaban los recursos. El Señor todavía no ha dicho que no puede hacer nada para ti o contigo. Si tú estás aquí, es porque esta palabra de Dios es para ti. Si tú estás aquí es porque Dios todavía no ha acabado su obra contigo. Ahora bien, quiero decirte algo y te lo voy a volver a repetir porque quiero que estas palabras golpeen en tu mente y en tu corazón como lo hacen en el mío. Porque tienes un amigo muy astuto como la serpiente, dice la palabra de Dios. No sepan. El enemigo te va a atacar de una manera que tú no vas a saber cómo. Va a esperar a que tú estés debilitado para que no lo puedas identificar. Ni vean, no vas a saber por dónde te van a venir los ataques del enemigo. Hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo, si hay algo que tiene el enemigo es tiempo. Si hay algo que tiene el enemigo es tiempo. Y te observa. Jehová lo ate en el nombre de Jesús en esta tarde. Y te observa. Y te escucha. Las conversaciones que tú tienes. Las declaraciones que tú haces. Y de esa manera te ataca. A veces nos ataca el enemigo por medio de los problemas. Muchas veces pensamos que son problemas naturales. Y sí, lo pueden llegar a ser, pero como que nos desenfoca
de lo que Dios tiene para nosotros. Nos desenfoca de la oración, nos desenfoca de la lectura, nos desenfoca de congregarnos con los hermanos, nos desenfoca del propósito, el plan, lo que Dios tiene para ti. Usa esos problemas porque cuando vienen los problemas a nuestras vidas, a veces prestamos más atención a los problemas que al Señor. ¿Os acordáis de Pedro? En la barca se levanta un problema, y un problema no pequeño. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dice, ven acá. Él empieza a caminar por las aguas, empieza a caminar por encima del problema, pero cuando dice que el viento era fuerte, observó el viento más que a Jesús. Apartó su mirada de Jesús, observó el viento, observó el problema, y fue cuando él empezó a hundirse. Y esos problemas los usa el enemigo para desenfocarnos, para atacar a nuestras vidas. Pedro tenía un propósito, llegar hasta Jesús. Dios le llamaba, pero ¿qué es lo que ocurrió? Cuando apartó su mirada de Jesús y se fijó más en el problema, no alcanzó lo que Jesús tenía para Pedro, el llegar hasta él. Amén. Amén. No sé qué clase de problema puede llegar a tu vida. Económicos, familiares, de salud. Pero cuando nos desenfocamos y apartamos la mirada de Jesús, quiero decirte algo, te hundes en el problema. Y detrás de ese problema está el enemigo, haciéndole sus artimañas. Otro tipo de ataque que el enemigo puede usar también son los intereses personales. Y tú me dirás, pastor, ¿cómo intereses personales? Sí. Cuando a ti quizás no te conviene hacer ciertas cosas para la obra de Dios, o por un hermano, porque no te conviene a ti, a veces, quiero decirte algo, tienes que perjudicarte en tu tiempo, en tu economía, en tu interés por hacer bien a los hermanos. Y quiero decirte algo, eso es un principio para la iglesia. Amén. Tú tienes que bendecir a tus hermanos, aunque a veces tú te perjudiques. Pero a veces solamente miramos por mí, por mí, por mí. ¿He dicho por mí? Pues por mí. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás estaba lleno de argumentos. Le dice el Señor, ve a Nínive, predica. Y Jonás, ¿sabes lo que hizo? Hizo caso omiso a la palabra de Dios, a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no le convenía, simplemente eran antiguamente a estos ninivitas, a los que iban a predicar a Nínive, les cortaban la cabeza, la ponían en una pica, y yo podría decirle, le sobraban razones a Jonás para no ir a predicar, ¿verdad? Pero si el Señor le manda a predicar, pero sin embargo antepuso sus intereses. También eran históricamente contrarios de Jonás. Y claro, ¿cómo voy a ir yo a predicar a un contrario? ¿Cómo voy a ir yo donde mi hermano que me ha hecho daño y de encima le voy a hablar yo? ¿Cómo voy a ir yo donde mi hermano que me ha perjudicado y pedirle perdón? Si me sobran razones para no hacerlo, me sobran argumentos y detrás de esos argumentos está la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No. Detrás de esos argumentos no está la voluntad de Dios. Esos argumentos te llenan tu mente y tu corazón para que huyas como hizo Jonás de la voz de Dios. Porque tus intereses son otros de los que te dice el Señor. Pero si el Señor te dice, perdona, perdonas. Pero el enemigo también usa esos argumentos personales para apartarnos de la voluntad de Dios. A veces también usa el mundo, las debilidades, el deseo. Dice la palabra de Dios, déjame leértelo. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino que proviene del mundo. Como la serpiente era astuta y sedujo a la serpiente. A veces el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, también vienen engañándonos, rompiendo el plan, el propósito y trayendo ataques a nuestras vidas para que no lleguemos a lo que Dios quiere. Pastor, dame Biblia. Oye, ¿te acuerdas de Sansón? ¿Te acuerdas de Sansón? ¿Qué es lo que pasó con Sansón? Sansón no se cansó. Sansón no se cansó de jugar con el pecado. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y Sansón fue seducido por Dalila. A Dalila la podemos asemejar con el mundo. Cuando jugamos con el mundo, con los deseos de la vida, de los ojos, de la carne. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Os acordáis de Demas? Demas, en alguna ocasión hemos hablado de Demas. Iba con Pablo, era pastor, y en una ocasión dice Pablo, Demas me ha abandonado, amando más al mundo. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención. Dice, ha sido seducido. Fue seducido Demas por el mundo. Y tú me dirás, escúchame, a mí eso nunca me pasaría. Gloria a Dios. Mantente velando en oración. Mantente lleno de la palabra de Dios para que no nos pase. Pero escúchame, si le pasó a Demas, que era un siervo que estaba con Pablo, si le pasó a David, cuando el enemigo nos ataca de esta manera, si no nos deja caer y no caemos en sus redes, en sus artimañas. Porque quiero decirte algo, cuando el enemigo se presenta delante tuya con una tentación o con un negocio ilícito, y déjame que lo diga porque últimamente escuchamos muchas cosas, desgraciadamente. Cuando se te presenta delante tuya vestido de rojo, con 2 cuernos, con un tridente, enseguida lo identificas como el demonio. Y dices, el Señor te reprenda. Y no caes. Pero ¿sabes qué pasa? Que el enemigo es muy astuto. Y a veces con unos utiliza unas armas, unas artimañas, y con otros utiliza otras. Por ejemplo, una de ellas es el desánimo. Eso es muy sutil, ¿eh? Eso es muy sutil. No me apetece orar. No me apetece bajar a la iglesia. No tengo ganas, no tengo fuerzas. Oye, ¿sabes que detrás del desánimo que te impide orar, o te impide acercarte a la iglesia, o te impide hacer tantas cosas para el Señor, sabes que también hay un trabajo del enemigo? Bueno, pero si yo estoy bajando a la iglesia y habitualmente bajo, pero orar, es que orar me cuesta. ¿Sabes qué pasa? Que someter la carne cuesta. Someter la carne cuesta. Y la carne solamente la sometes en oración. La carne solamente se somete en oración. Habrán personas que lean mucho, gloria a Dios por ello, pero si lees y no oras. Oye, ¿sabéis que hay muchos teólogos que son inconversos, que no son creyentes, que son ateos? Están llenos de información, pero la usan ¿para qué? Para amar, para debatir. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se desanimó por el camino. Estaban en el camino, pero se desanimó. No estamos libres del desánimo. La única manera de estar libre del desánimo es mantenerte lleno de la unción, de la presencia del Espíritu Santo. Déjame tocar un puntito breve y ya nos vamos. Desgraciadamente vemos en la iglesia una de las estrategias que usa la inconstancia de los cristianos. La
en constancia de los creyentes. Podríamos asemejarlo con la palabra de Dios cuando nos habla del hombre de doble ánimo. Cuando lo hacemos todo por rutina o cuando somos inconstantes en nuestros caminos. Cristianos de temporadas. Una temporadita bien, otra temporadita mal, una temporadita bien. Cristianos de doble ánimo, que nos acostumbramos a vivir así y parece ser que así nos funciona bien. Mira, no sé quién dijo en una ocasión que el cristiano es normal que tenga caídas, levantadas. Bueno, yo eso no lo creo del todo, o por lo menos me lo tendría que explicar mejor. Yo creo que el cristiano tiene que tener una vida ascendente en Cristo. El cristiano no puede estar estancado. Yo creo que el cristiano puede tener quizás una temporadita en la que se haya descuidado, pero de nuevo se tiene que poner las pilas y venirse arriba y crecer en el Señor. Pero esos cristianos que, ¿cómo se llama eso del corazón que electrocardiograma que te marca el corazón, las constantes, que están así, los picos para arriba, los picos para abajo, los picos para arriba? Así son muchos cristianos, como cuando marca el corazón de las personas. Subimos, bajamos, pero llega un momento en el que estas constantes vitales, ¿sabes lo que hacen? ¿Y qué significa cuando están así? Ay, eso ya está muerto. La vida del cristiano no puede estar así porque en un momento que te descuidas. Por eso la palabra del Señor, igual que nos alienta y nos avisa de que no tenemos lucha contra carne ni sangre y que no ignoramos las maquinaciones del diablo, la palabra de Dios te dice cómo o qué tienes que hacer para mantenerte de pie ante tu enemigo. Leemos y nos vamos, ¿vale? No quiero ser los cansos. Efesios 6 dice, 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ceñidos vuestro lomo de la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. No hay secretos en Dios. En Dios no hay secretos. ¿Saben lo que hay en Dios? Cristianos esforzados. Cristianos que se llenan de la unción del Espíritu Santo. Cristianos que viven en oración, en lectura, en consagración, en intimidad con Dios. Cristianos que no dejan la armadura de Dios por nada del mundo. ¿Podrá venir el ataque del diablo? Jehová lo hace, claro que sí. Pero ¿sabes lo que va a hacer el ataque del diablo? ¡Nada! Porque estamos vestidos de la armadura de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén.